Buenos días a la Comisión de Licenciatura. Mi nombre es Pablo Jiménez. Soy estudiante de cuarto año en la enseñanza de los estudios sociales y la educación cívica de la sede Omar Dengo. También soy antropólogo graduado de la Universidad de Costa Rica. Les contaré brevemente sobre mi experiencia en el campo de la educación. Primero impartiendo lecciones de estudios sociales en la unidad pedagógica José Fidel Tristán, en el corazón de San José, en un contexto urbano. También en el Liceo Rural de Tabarcia, perteneciente al Cantón de Mora, con cercanía importante al territorio indígena de Quitiricí, por lo que el colegio contaba con una importante población estudiantil de la etnia huetara. También tutorías gratuitas tanto a jóvenes como a adultos, en periodo de exámenes y pruebas finales. Académicamente, estudiar pedagogía ha significado mucho más que aprender teorías o métodos de enseñanza. Ha sido todo un proceso de reflexión constante sobre el sentido mismo de la educación. He aprendido a mirar la realidad desde una perspectiva crítica, entendiendo que cada práctica educativa está profundamente vinculada con factores sociales, culturales, pero sobre todo económicos. La pedagogía y la posibilidad de ingresar a la licenciatura me permitiría potenciar y desarrollar aún más el proceso de formarme en un carácter crítico, analítico, cuestionador y consciente. La posibilidad de investigar, argumentar y sobre todo, a no conformarme con explicaciones superficiales, sino buscar siempre la raíz de los problemas educativos y sociales. He visto, en mis años como científico social también, que existe un determinismo infraestructural que a su vez determina y da las pautas a la estructura y a la superestructura. En ese sentido, quiero pasar de ser un mirador pasivo de estos fenómenos a ser un transformador de la realidad que sobre los subalternos recae, y veo en el ejercicio de la pedagogía el horizonte para poder lograrlo. En ese sentido, la pedagogía, inspirada en autores como Paulo Freire, por ejemplo, me han ayudado a comprender que el conocimiento no se impone, sino que se construye de manera colectiva, dialogando y reconociendo las experiencias de cada persona. En el plano de los valores, tanto la pedagogía como esta nueva oportunidad que sobre mí se abre, será un acercamiento más próximo al compromiso de la justicia social en la cual creo. He aprendido a que educar es ante todo un acto político y ético, porque cada decisión que se toma en el aula tiene implicaciones en la vida de las y los estudiantes y también en la sociedad. La justicia social en la educación significa luchar por la igualdad de oportunidades, por el respeto a la diversidad y por el desarrollo y derecho que todas las personas tienen en aprender plenamente, sin importar su contexto. Todo esto me ha hecho más empático, más solidario y más consciente de las desigualdades que persisten en nuestro entorno y del papel también que puedo desempeñar como futuro profesional para contribuir a transformarlas. Así entendí que la educación es sobre todo un elemento de transformación. No solo transforma a quien aprende, sino también a quien enseña y a toda la comunidad que participa en el proceso educativo. La pedagogía me ha enseñado que el aula puede ser un espacio de liberación, donde se fomenta la reflexión, la conciencia y el cambio. Cada acto educativo puede convertirse en una oportunidad para sembrar valores, cuestionar injusticias y contribuir a un mundo más equitativo. Se mencionaba también que hiciéramos un análisis sobre el contexto actual en la educación costarricense, y creo que no se encuentra únicamente en la falta de coberturas o en las deficiencias curriculares, sino en la accesibilidad verdadera. Seguimos creyendo que muchas veces como educadores o como pedagogos solamente tenemos injerencia a nivel curricular, a nivel programático, mas no a nivel social, a un nivel de análisis más consciente, más estructural, que pueda ejercer cambios.
La escuela del siglo XXI sigue siendo un espacio donde conviven desigualdades ocultas. Dos estudiantes pueden compartir una misma aula, un mismo docente y un mismo programa educativo, pero sus condiciones infraestructurales, sociales y culturales son radicalmente distintas. Esta desigualdad se manifiesta en aspectos que muchas veces pasan desapercibidos. El acceso a recursos tecnológicos, la calidad del entorno familiar, la alimentación, la estabilidad emocional o incluso la misma conectividad digital. Así, mientras uno de los estudiantes puede concentrarse plenamente en lo que es el aprendizaje, otro enfrenta limitaciones que no dependen de su esfuerzo individual como se nos ha hecho creer, sino de factores estructurales que a todos nos compete. Recuerdo que desde la perspectiva de Pierre Bourdieu hablaba sobre el capital cultural que puede entenderse y explicar cómo los estudiantes que provienen de contextos más favorables poseen herramientas simbólicas, lingüísticas y cognitivas que facilitan su adaptación al sistema educativo. Por el contrario, quienes carecen de ese capital enfrentan una forma de exclusión más sutil. La escuela le exige al estudiante códigos culturales que no todos poseen, pero evalúa como si partieran todos de un mismo punto. Esta mirada se suma a la crítica de Paulo Freire, quien denunció que una educación que ignora las realidades concretas de los estudiantes reproduce las desigualdades en lugar de transformarlas. Freire planteaba que la escuela debe ser un espacio de liberación y diálogo, no un lugar donde se impongan saberes ajenos a la experiencia vital del educando. En este sentido, la verdadera accesibilidad educativa no consiste solo en abrir las puertas a las aulas, sino en reconocer y atender las diferencias materiales y simbólicas que condicionan el aprendizaje. El contexto costarricense, esta problemática es observable. En la brecha, por ejemplo, entre las zonas urbanas y rurales, la cual evidencié desde un contexto en el gran área metropolitana a un contexto rural e indígena, o inclusive entre los mismos centros educativos, dentro de la misma comunidad, pueden haber grandes diferencias. La infraestructura, la disponibilidad de la tecnología, la formación docente y los apoyos psicosociales son elementos que varían significativamente. Esta disparidad hace que la equidad educativa, aunque se programa y se proclame en el discurso, es todavía un horizonte por alcanzar. Por lo tanto, el desafío de la educación contemporánea no es solamente garantizar la asistencia, sino asegurar condiciones reales de participación, comprensión y permanencia. La accesibilidad no debe entenderse como un acto administrativo, sino como una práctica ética y política que reconoce la dignidad y la diversidad de cada estudiante. Es así que esta licenciatura, esta oportunidad de acceso, significa para mí un potenciador de todos los proyectos que tengo en mente, pero sobre todo poner a disposición de la sociedad los mecanismos, herramientas que he aprendido para mejorar la educación costarricense. Y creo que el cambio se puede realizar si formamos a educadores competentes que realmente estén comprometidos con el estudiantado. Muchas gracias.